dando estos conocimientos, vamos a ir viendo algunas preguntas introductorias. Y como siempre, por favor, me dicen si es que en algún momento no se ve el tema de las diapositivas o si se paraliza también me avisan, por favor. Aquí, un segundo que lo voy a bajar. Ok, ¿se puede ver la diapositiva? Me avisan, por favor. Sí, se puede ver la diapositiva. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer un repaso, ya que hemos visto hasta aquí varias cosas, ¿no? Hemos visto todo lo que ha sido la introducción de la psicología, hemos visto los conceptos y cómo van saliendo también las teorías o las corrientes, ¿no? A partir de alguien muy importante, y no se olviden nunca, que es Wilhelm Wundt, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuándo aparece el primer laboratorio en Leipzig, Alemania? 1879. 1879. Muy bien. Eso les voy a preguntar todo el tiempo porque eso es muy básico en cuestión a lo que es el inicio de la psicología como ciencia. Bien, vamos a seguir entonces el día de hoy. A ver aquí. Bien, la clase pasada estuvimos viendo un poco más, de manera más profunda, acerca de las escuelas, las teorías que fueron saliendo, ¿no? De la psicología. Y aquí va una pregunta. ¿Quién fue el representante del condicionamiento operante? Skinner. Skinner, muy bien. ¿Y este condicionamiento operante a qué escuela o teoría pertenece de la psicología? Al conductismo norteamericano. Muy bien, exactamente. A ver, ¿y por qué se llamaba condicionamiento operante? ¿Qué pasaba ahí? Vamos desempolvando ahí sus conocimientos y lo que han escrito. ¿Por qué se llamaba así? Porque era una forma de condicionamiento que era aprendida por las consecuencias a las que se conduce. Ya. Recuerdan que en comparación con el condicionamiento clásico, ¿no? Se daba a partir de la conducta que quiero generar, pero a partir de un estímulo incondicionado, como era comida, salivación de manera instintiva, espontánea. Pero aquí, como su compañero lo dice, condicionamiento, ¿no? Quiere decir que yo estoy condicionando para que se dé algo, ¿no? En este caso, ¿por qué se denomina operante? Porque yo como organismo, yo como persona, ¿no? Bueno, en este caso también los animales, porque fueron experimentos con los animales, ellos, ¿no? Operaban para que se pueda dar tanto su reforzador o su castigo. O sea, la conducta tiene mucho que ver ahí para que se dé el reforzador o el castigo, ¿no? Y para que se cimente o se quite esa conducta que yo quiero generar, ¿no? Muy bien, entonces acuérdense siempre, ¿de dónde viene operante? Viene de que el mismo organismo opera para que se dé el objetivo que se tiene. Bien, ¿a qué se refiere el nombre de la Gestalt? ¿Y quién fue su máximo representante? A ver. Max. ¿Quién? A ver, vamos, desempolvando ahí sus conocimientos. ¿Quién fue el representante de la Gestalt y a qué se refiere? ¿Qué quiere decir Gestalt? Max Wertheimer. Ya. ¿Y qué quiere decir Gestalt? Forma. ¿Y qué más? ¿Recuerdan esa frase grande que todo el tiempo les mencionaba? El todo es más fuerte, es más que las partes. Ajá. El todo es más que la suma de las partes. Acuérdense eso. Puede que le pongan qué quiere decir gestal, puede ser que se lo pongan como forma o el todo es más que la suma de las partes. Porque así se lo conocía a la escuela de la gestal, ¿no? Recuerden que a la gestal le interesaba
no de manera dividida, no le interesaba la conducta solita, ¿no? Como el conductismo, sino que le interesaba el todo. Decía que teníamos diferentes formas de percibir las cosas, ¿no? Pero que percibíamos de una manera integrada, no separada ni aislada, ¿no? Por eso su famosa frase, el todo es más que la suma de las partes. Bien, a ver, sigamos. ¿Qué y quién postulaba la psicología de la inteligencia? A ver. Piaget. Jean Piaget. Piaget, muy bien. ¿Y qué quería decir la psicología de la inteligencia? ¿Qué le interesaba a Piaget? Si a la La gestal, tendencia al equilibrio, perdón, la tendencia del equilibrio o equilibrante. ya. Si a la gestal le interesaba de que las personas, porque acuérdense que estaban descubriendo un poquito aquí las escuelas, de ver cómo vamos a hacer que esta psicología sea más ciencia y cómo vamos a estudiar al ser humano, ¿no? Entonces, la gestal, si la gestal que antecede a esta escuela dice, el todo es más que la suma de las partes y ya empezó a introducir lo que es la percepción. Jean Piaget, con la psicología de la inteligencia, le va a interesar que, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Todo el tema del aprendizaje. ¿Cómo podemos decir que se desarrolla la inteligencia? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede al interior? Por eso acuérdense que Jean Piaget critica muchísimo el conductismo, porque dice que no es nada más que conductas, sino que hay, para que se dé esa conducta, tiene que pasar muchas cosas. Y ahí es donde vamos a ir. Jean Piaget hace varios postulados también, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, antes de que vayamos a esta pregunta, es lo que dijo su compañera. El principio de asimilación y acomodación, que decía qué cosa, que el aprendizaje se da cuando nosotros asimilamos, ¿no es cierto? Vamos por la calle, yo les decía, ¿no? Vemos una casa nueva, estamos asimilando, y acomodación es cuando yo asocio y eso se va a mi memoria, ¿no? O sea, lo acomodo en algún lugar, ese nuevo conocimiento que estoy teniendo. Por eso Jean Piaget decía que nosotros, los seres humanos, no somos pasivos, sino que somos activos todo el tiempo en el medio en el que nos encontramos. Todo el tiempo vemos estímulos y esos estímulos también nos determinan a nosotros de cierta manera. Bien, además de eso, Jean Piaget habló de las etapas de desarrollo. ¿Cuáles son? Son 4. Muy bien. ¿Y cuáles son? A ver. Sensorio motora, preoperacional, operacional concreta, creo, y otras formales. Ya. A ver, ¿y en qué consiste la primera? La sensoriomotora. ¿Qué dice? ¿Qué hace ahí? Acuérdense, es como si fuera el bebé, ¿no es cierto? ¿Qué hace ahí en esa etapa? Estimulación temprana. Ya. Estimulación temprana. ¿Qué le interesa al niño en esa parte? Sensoriomotor, dice, ¿no? Le interesa todo lo que puede tocar, por eso dice, ¿no? Sensoriomotor. O sea, todo lo que pueda tocar está todavía descubriendo el mundo, ¿no? Lo que pueda sentir con las manos, por eso también lo que decía su compañera, la estimulación que ahora sabemos que hay, ¿no? Estimulación de la motricidad fina, de las manos, motricidad gruesa, ¿no? Del cuerpo. Muy bien. La siguiente, ¿qué habíamos dicho que es? La siguiente etapa. Preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Muy bien. ¿Y qué pasa ahí con el niño? Juega Free Fire. Ay, A ver, ¿qué le interesa ahí al niño? ¿Qué pasa con él? ¿Qué va desarrollando? Creo que, bueno, ahí se identifica con, o si es niño con el papá y niña con la mamá, ¿o no? Sí. No, estamos chispándonos con la teoría del psicoanálisis ahí. Esta es de Jean Piaget. Acuérdense que los autores tenían diferentes perspectivas de ver.
¿no? Jean Piaget, ¿qué decía de la etapa preoperacional? Acuérdense que él está hablando del desarrollo del aprendizaje. ¿Qué decía? ¿Qué hace el niño de los 2 a los 7 años? Explorar Ya, ¿y qué explora? el mundo, los colores, es más ver el mundo a través de conocer, ajá. Ya, bien, aquí requiero que tomen mucha atención. En la etapa preoperacional, si en la etapa sensoriomotora, el niño, el bebé, bueno, que está siendo un niño, empieza a descubrir el mundo a través de los sentidos, a través de todo lo que toca, ¿no? Sensoriomotor, por eso dice. En la etapa preoperacional, por eso dice su nombre preoperacional, ¿no? Ahí empieza a desarrollar el lenguaje, ¿no? Y el pensamiento simbólico, ¿no? O sea, todavía aquí, lo que yo les decía, si nosotros le decimos a un niño, el coco va a venir por vos, ¿se lo cree? Sí, ¿no ve? No entiende todavía de chistes, no entiende de dobles sentidos, todavía es preoperacional, todavía no ha comprendido totalmente, ¿no? Los dobles sentidos. Para él el lenguaje es muy literal, está aprendiendo. Entonces acuérdense ahí. La siguiente etapa, la etapa de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué desarrolla el niño acá? ¿Mm? Si en la de preoperacional todavía está, todo lo toma literal, todavía está desarrollando el lenguaje. En esta etapa, de los 7 a los 11 años, ¿qué está haciendo el niño? Ya está en clase, ya desarrolla con sus otros compañeros. ¿Y qué va a desarrollar acá? ¿No desarrollará un pensamiento más lógico? Vamos, jóvenes, creo que estamos durmiendo un lunes. Sí, desarrollaría un pensamiento más lógico porque está aprendiendo, ya que está aprendiendo. Ajá, está aprendiendo y aquí ya empieza a entender que hay dobles sentidos, que hay chistes, etcétera, ¿no? Por eso acuérdense de las edades, de 10 a 11 años. Puede ser que le pregunten en qué consiste la etapa preoperacional o de operaciones concretas y ustedes deben saber, ¿no? O sea, deben saber seleccionar ahí igual, incluso son las etapas del desarrollo básicas que habla Jean Piaget y esto lo van a ver incluso en las carreras altísimas. Bien, ¿y la última etapa cuál es? Operación formal. Muy bien, de los 11 años en adelante. ¿Y qué quiere decir en esa etapa? ¿Qué pasa ahí? Un silencio ahí, profundo. ¿Qué pasará en esa etapa? Ya se empieza a desarrollar el pensamiento lógico a grandes rasgos, se empiezan a entender los chistes de doble sentido, a hablar o sea, de diferentes formas para entender, y el pensamiento pasa a ser de tener un pensamiento de niño a un pensamiento ya adulto o joven, sí. Ya, muy bien. Aquí es donde también va a tener un razonamiento más abstracto, más crítico, es donde va a poder hacer comparaciones. Por ejemplo, si yo le pongo a un niño de 7 años de que me haga un análisis crítico, ¿no? O deductivo de algún problema, no lo va a poder hacer. Si yo le pongo a ustedes que tienen más de 11 años, sí van a poder hacerlo, ¿no? Por eso es que habla de una etapa de operaciones formales, ya entienden, ya se desarrolló totalmente. Acuérdense que Jean Piaget habla de un desarrollo de la inteligencia, de los procesamientos cognitivos. Para él, en esta etapa ya el niño puede hacer esto. Por eso recuerden que la gran crítica que dice Jean Piaget es que no se le puede dar, o aunque le demos nosotros a un niño de 3 años, digamos, ¿no? De que querramos hacer que lea, quizás, ¿no? Porque existen también diferentes individuos y demás, podamos hacer que repita algo,
pero él va a decir por su desarrollo todavía no está en esa etapa, entonces no va a llegar a la acomodación ese aprendizaje, ¿no? Él hablaba mucho de respetar las etapas del desarrollo. A ver, ahora sí, ¿qué estudia el psicoanálisis? ¿Y quién es su representante? Freud. Muy bien. ¿Y qué le interesaba al psicoanálisis? A ver, ¿qué le interesaba? ¿Qué estudiaba el psicoanálisis? Vamos, esta pregunta es La básica. conducta. El La conducta. inconsciente. Ah, el inconsciente. Que no se les ocurra decir la conducta, porque el psicoanálisis, acuérdense que estaba totalmente en contra del conductismo, de todas estas líneas hasta aquí. El psicoanálisis llegó para, de alguna manera, revolucionar todo lo que se había hecho hasta acá y se empezó a estudiar para el psicoanálisis el inconsciente. Acuérdense de todo lo que hemos visto, lo que hemos hablado, ¿no? Toda la estructura inconsciente, el ello, el yo, el superyo, eso le va a interesar al psicoanálisis. Bien, y a ver, otra pregunta. ¿Qué es el complejo de Edipo? ¿Y de dónde viene su nombre? Postulado, creo que era. Ya es un postulado del psicoanálisis que viene de la mitología griega, ¿no? Recuerden. ¿Y qué quiere decir pero el complejo de Edipo? ¿Qué postulaba en Que su teoría? A ver. el enamoramiento inconsciente del progenitor, el sexo opuesto, puede ser. Sí, muy bien. Freud decía que nuestro inconsciente se va desarrollando en las primeras, desde que nacemos, ¿no es cierto? En los primeros años de vida. Y que en ese momento también se da el complejo de Edipo, que es algo muy simbólico, inconsciente, valga la redundancia ahí, donde el bebé, ¿no? Se enamora, vamos a llamarlo así, ¿no? De el sexo opuesto, o sea, el varoncito de la mamá, ¿no? Y rechaza a su mismo sexo, ¿no? Biológico, estamos hablando. Posteriormente, ¿cómo se vence este complejo de Edipo? Cuando ya se ha identificado con el papá, ¿no? Y ya se vuelve su modelo a seguir, ¿no es cierto? Ahí como que se rompe eso. Por eso recuerden que habíamos hablado lo que también se dice comúnmente de que posiblemente esta persona más adelante, cuando crezca, pueda buscar a una pareja que se parezca, ¿no? A ese primer amor que tuvo muy inconsciente, es decir, al de su mamá, digamos, ¿no? En este caso que estamos hablando, ¿no? Es algo que se dice, que esté comprobado, así verificable y observable, medible, como es el método científico, no. Pero sí está dentro de la teoría del psicoanálisis. Acuérdense, psicoanálisis estudia el inconsciente, no la conducta. Bien, ahora vamos a ingresar un poco con lo que tenemos que seguir viendo y por qué les hago este repaso, porque vamos a seguir viendo las otras escuelas y es importante que ustedes ya empiecen a hacer sus anotaciones, empiecen a hacer un esquema, ¿no? Porque si no, se van a chipar, jóvenes, se van a chipar con los nombres, con las escuelas, con lo que estudian. Cada una de las escuelas estudia algo diferente. Recuérdense que estaban tratando de dar respuesta, ¿no? Y es como que ahorita yo diga algo y uno de ustedes me diga, no, no es así, es de esta manera, otro me diga, no, es de esta otra manera. Entonces, así empezó la psicología también. Bueno, y aquí una pequeña frase. Cada clase que tomas hoy, ¿no? Que toman ustedes, es un paso más cerca de la carrera que sueñas mañana. Así que mucha atención. Hoy día vamos a empezar. Lice, se le paralizó desde el inicio su diapositiva. Muy bien. Gracias ahí. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, está bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahí que me puedan decir. ¿Sí? Le hice una consulta. Esto del complejo de Edipo y del psicoanálisis, ¿en qué PDF lo van a mandar al grupo? Porque acá en el PDF que nos mandado del tema 1 no lo encontré. Ya.
A ver, eso vamos a coordinar con el encargado. No sé qué les están mandando, ¿no? Sin embargo, aquí las clases lo que estamos haciendo es, bueno, yo darles un poquito de todo lo que está, ¿no? Pero voy a ver con el encargado o si nos puede responder ahí el tema de las diapositivas, cómo lo están haciendo, no lo sé ahí. Bueno, voy a ver eso. No sé qué les están mandando específicamente, porque recuerden que el contacto es directo, ¿no? Ustedes con los encargados. Entonces, ahí voy a consultar y les aviso el día de mañana, ¿sí? Pero todo el avance que estamos teniendo es de todo el libro que ustedes tienen o deberían tener, ¿no? Para poder saber todo esto, ¿no? Bien, ahí les respondo un poquito y vamos a seguir. ¿Hay alguna otra duda antes de que sigamos? No, Lice, sigamos nomás. Muy bien, sigamos entonces. Igual de todas maneras en la plataforma tengo entendido que ustedes tienen igual los videos de todo lo que se va haciendo, ¿no? Entonces ahí también pueden verlo, ¿no? Todo lo que yo estoy proyectando. Por eso es importante que me digan cuando se paraliza la pantalla para que ustedes puedan seguirme también, ¿no? Bien, sigamos con lo que tenemos que ver. Hoy día vamos a empezar a ver el tema de la otra escuela, que es el humanismo. ¿Cuál es su encargado? Su representante principal es Alport Gordon, ¿no? Así se denominó él, que aquí nos está tapando un poquito el letrero, pero ahí mismo. Alport Gordon. Denme un segundo aquí. Okay. ¿Qué decía el humanismo? El humanismo es una corriente que surge como alternativa a la teoría psicoanalítica de la personalidad. Miren, acuérdense que estaba Freud y aquí empieza a salir el humanismo. El humanismo no es tan radical como el conductismo, no. Tampoco habla de la inteligencia como Jean Piaget, no habla como la Gestalt del todo es más que la suma de las partes, sino que la teoría del humanismo es más de comprensión, más de empatía. Seguramente cuando vayamos estudiándolas, ustedes han debido escuchar varias de las cositas que yo les voy a ir diciendo, pero no lo conocen como humanismo quizás. A ver, el humanismo se caracteriza por teorizar sobre aspectos positivos del desarrollo de las personas. Ellos van a decir, los humanistas van a decir, el ser humano se tiene a sí mismo, ¿no? Y se puede también reconstruir consigo mismo, ¿no? O sea, va a decir que el ser humano en sí mismo es su centro. ¿Qué va a decir Alport Gordon? Que él es el representante más grande del humanismo. Él va a decir que no cree en la mirada, en mirar al pasado como la forma de entender el presente de una persona. Y miren que ahí está haciendo alusión al psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis le interesaba todo lo que era el pasado, ¿no? O sea, cómo ese niño o esa persona había interiorizado las etapas psicosexuales, ¿no? Cómo se había dado el complejo de Edipo, cómo estaba su estructura, ¿no? Su psique, digamos, no el inconsciente. Pero aquí él va a decir, no nos interesa eso. No hay para qué saber eso, ¿no? O sea, él va a decir, tampoco le interesa o tampoco creía que solo era mirar las conductas de manera superficial, como quién, como el conductismo, ¿no? Ahí va a ser su gran crítica tanto al psicoanálisis, que va a decir, el psicoanálisis solo mira el pasado, cuando no nos interesa eso para la persona que tenemos en este momento al frente, digamos, ¿no? Que tiene problemas. Tampoco nos interesa ver las conductas netamente superficiales, como lo hace el conductismo. Tenemos que ver algo más allá. Y a él tampoco le interesaban ni los procesos cognitivos, le interesaba algo más intangible, pero importante, ¿no? Y que su postulado más grande, así como cuando vimos en el psicoanálisis el complejo de Edipo, para él su postulado más grande es la autonomía funcional. Ahí anótenselo, subrayenlo, porque son los postulados de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es la autonomía funcional? Él va a decir, tus motivos actuales son independientes, autónomos de sus orígenes. O sea,
Lo que ustedes están haciendo ahorita, o sea, el por qué están haciendo esto, son independientes de lo que haya sucedido en sus orígenes. Un poquito ahí vamos a responder tal vez a lo que decía su compañera en algún momento, cuando me preguntaba por qué un adulto, digamos, sí va a replicar la conducta del padre y otro no lo va a hacer. Bueno, él va a decir justamente esto. Los motivos actuales son independientes, o sea, no tiene nada que ver con tus orígenes, ¿no? Él va a ser un poquito más radical en esta parte, ¿no? O sea, vos escogés de manera consciente. Puede que te hayan influido, sí, pero vos tenés raciocinio, va a decir él, ¿no? Y va el humanismo. Entonces, el propio ser humano está escogiendo lo que quiere ser, cómo va a trascender en la vida, todo eso, ¿no? Entonces, él va a irse por esta línea. Dicen, una ¿Sí? pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba su postulado más grande? ¿Perdón? Su postulado más grande, ¿cómo se llamaba? Autonomía funcional. Así mismo. Que ahí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Están siguiéndome en las diapositivas? Me avisan, por favor, si se ve. No, Listen, se congeló. Ah, ya. Ahí me avisan. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, él postula justamente esto, la autonomía funcional. ¿Me siguen con las diapositivas? Acabo de cambiarlas. no se ve. Ya, denme un segundo. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir pantalla porque creo que así es mejor. Dime un segundo para que estemos mejor. Ok, ahora sí me pueden seguir. ¿Me ven lo que estoy haciendo? Sí, Listen. Bien, así para que no tengamos ese inconveniente. Perfecto, ahora sí. Ok, sigamos entonces. Los otros representantes del humanismo. ¿Quién viene aquí? George Kelly, otro de los que hablan, ya ahí con todo lo que hemos hecho de introducción, acuérdense que el humanismo habla del propio ser humano como su eje central, ¿no? George Kelly, ¿qué va a decir? No estaba de acuerdo con Freud, nada, nada. Él incluso ha dado postulados en contra, ¿no? Empezó a creer que lo que verdaderamente le importaba a estas personas era que tenía una explicación para lo que les pasaba, que tenían una vía para comprender sus dificultades. De ahí teoriza sobre los constructos que son la base de su teoría. A ver, su postulado más grande de George Kelly era acerca de los constructos. ¿Qué eran los constructos? Era aquello que yo tengo enraizado, digamos, ¿no? Es como si yo tuviera un mapa en mi mente, ¿no? Que es lo que me hace tomar las decisiones que yo estoy tomando, digamos, ¿no? Ese mapa se va construyendo de acuerdo a, sí, a lo que yo he vivido y demás, pero también yo soy consciente hoy de lo que estoy tomando como decisión. Nuevamente, como el humanismo plantea, me influye, pero no me determina, como lo decía el psicoanálisis. Tampoco soy netamente conductas, ¿no? Como lo decía el conductismo. El humanismo va a decir que el ser humano es su propio eje. Entonces, él va a postular los constructos. También aquí habla Carl Rogers, que han debido escuchar un poquito de él. Si alguna vez han escuchado este libro En busca del sentido, ¿no? No es de Carl Rogers, pero sí de alguien del humanismo. Si no lo han leído, léanlo, es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué va a decir pero Carl Rogers? Va a decir que considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural. O sea, él va a decir que nosotros nos sintamos mal, a veces, es normal, es parte de la vida. Así como Jean Piaget habló del desarrollo
o las etapas, ¿no?, del desarrollo de la inteligencia. Para Carl Rogers, el tema de que estemos mal en algún momento es parte de la vida y hay que sentirlo, ¿no? Pero va a decir que la criminalidad y todos estos hechos vandálicos son distorsiones de tendencia natural, o sea que no todos vamos a tener una salud mental, ¿no? Óptima, vamos a llamarlo así. Eso postulaba por este lado Carl Rogers. Miren cómo ambos autores se centran en el ser humano como el eje principal, no atribuyen a otra cosa más que al ser humano. Abraham Maslow, él seguramente han debido verlo, su pirámide es súper famosa, ¿no? La pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. ¿Qué decía él? Propone que los humanos están motivados por 5 niveles de necesidades, organizadas jerárquicamente en una pirámide. ¿Qué va a decir él? Y hasta ahora se sigue utilizando su pirámide de las necesidades. Va a decir que todos nosotros nos movemos en la vida, ¿no?, como seres humanos, bajo estas necesidades. O sea, el ser humano lo que quiere es cumplir, ¿no?, estas necesidades. Las primeras y las bases, las de abajo, son las necesidades fisiológicas. Comer, dormir, ¿no? Todo lo que sea biológico también, ¿no? Reproducirse. Todas las necesidades primitivas, incluso si queremos verlo así, son necesidades básicas, fisiológicas, ¿no? Que el ser humano, si no las tiene saciadas, va a haber una dificultad para seguir a las siguientes necesidades, ¿no?, que tienen en el número 2, digamos, de la pirámide. La segunda, ¿no?, la segunda necesidad habla de las necesidades de seguridad. Seguridad física y saludable, de empleo, ingresos, o sea, que ustedes, incluso porque están estudiando, porque quieren tener un futuro mejor, ¿no es cierto? Entonces, son necesidades a las que están ustedes trabajando hoy para poder justamente llegar a tener, ¿no? E incluso ahorita, ¿no? Sus papás o ustedes mismos, si se pagan algo, también, o sea, están ahí bajo esa seguridad física, saludable, de empleo, ingreso, todo lo que nosotros hacemos. Incluso si vamos a la iglesia, ¿no? Son lo que me da seguridad, va a decir Maslow. En el tercer lugar están las necesidades sociales, todo lo que tenga que ver con mi círculo, ¿no? Con la retroalimentación que yo hago con mis pares, con mis compañeros, ¿no? El afecto, la aceptación, incluso el tener una pareja estable, ¿no? Todo eso va a ser las necesidades sociales, que está en el tercer nivel de la pirámide de Maslow. En el cuarto nivel, miren que hasta acá estos 3 niveles son de supervivencia. Abraham Maslow va a decir que estos 3 niveles de supervivencia son algo que es recontra importante para que el ser humano subsista, sobreviva en el mundo, ¿no? Si no lo tiene saciado estos 3 niveles, va a decir el ser humano va a tener dificultades, ¿no? O sea, va a estar mal, va a estar triste o algo va a pasar, ¿no? Por eso los humanistas ven esta pirámide. Ahora, las últimas 2 partes de la pirámide habla del crecimiento, habla de una necesidad de reconocimiento. Él va a decir que no todos llegan aquí, de ser reconocidos, respetados, la confianza, el éxito, ¿no? O sea, que su nombre de ustedes sea sonado, que les den una beca, ¿no? O sea, todo lo que tenga e implique reconocimiento por el medio en el que se encuentran ustedes, ¿no? Va a decir, no todos llegan acá, pero es una necesidad por la cual nos movemos y trabajamos constantemente, ¿no? Porque sacan buenas notas, por ejemplo, ¿no? Para estar en el cuadro de los mejores alumnos, digamos, ¿no? Y por último, la necesidad de autorrealización. Va a decir mucho menos. A esta llegan casi muy pocas personas, ¿no? Porque estas necesidades de moralidad, creatividad, espontaneidad, aceptación de hechos, o sea, todo lo que sea mi autorrealización, aquellas personas que son muy pocas, que dicen me siento pleno. Y en realidad, él va a decir que igual lo van a criticar porque va a decir, ¿quiénes se sienten pleno? ¿Acaso no siempre queremos algo más? ¿No? Entonces, muy difícil que lleguemos a la autorrealización completa, porque aunque ya hayamos logrado lo que queríamos, siempre hay algo más por hacer, ¿no? Y bueno, estas son las 5
partes, ¿no? de la pirámide de Abraham Maslow, en las cuales se basa. Sigamos. Bien, ¿qué va a decir también? La corriente humanista, un poco para ir completando acerca de la corriente humanista, están, bueno, aquellos psicólogos que le dan prioridad a la comprensión, al apoyo, la empatía en la relación con la persona. Fíjense que para el mismo, el ser humano es el centro, el eje, ¿no? Pasa a ocupar aquel lugar de la psicología que estudia los aspectos de la vida cotidiana de las personas, sus relaciones de amor, de amistad, aspiraciones, teniendo como fundamento la creencia en lo positivo del ser humano, ¿no? O sea, ellos le van a dar más cabida, más que a conducta, más que al pasado, más que a la inteligencia, le van a dar cabida a todas las fortalezas que tiene el ser humano, ¿no? A eso les va a interesar. ¿Hasta acá se entiende lo que es el humanismo? Sí, Muy bien, pasamos entonces a la otra escuela. La psicología cognitiva. Ahí vayan haciendo sus anotaciones ustedes también. La psicología cognitiva es otra de las escuelas, otra de las teorías que aparece, ¿no? Recuerden que estamos en la etapa de que están apareciendo varias escuelas después de la fundación de la psicología como ciencia, con Wilhelm Wundt. Aquí la psicología cognitiva, ¿qué plantea? Está influenciada por el desarrollo de los ordenadores y la utilización de la computadora como metáfora del funcionamiento de la personalidad. A ver, la psicología cognitiva aparece en la época de la industria, ¿no? Donde la computadora era algo que, el primer ordenador, digamos, ¿no? Que estaba apareciendo, ¿no? Más allá incluso de la época de la industria, ¿no? Y aquí, ¿por qué se le llamó psicología cognitiva? Porque justamente hace una comparación de nosotros, ¿no? O sea, los seres humanos con la computadora, donde existe un hardware y un software, ¿no? Y va a decir, las personas también tienen un hardware y un software, ¿no? Y aquí va a hablar mucho acerca de los procesamientos cognitivos. Vamos a ver qué dice. El término cognición alude justamente a los procesos de pensamiento de la persona, incluyendo la percepción, que ya lo hablaba un poquito la Gestalt, acordémonos, pero aquí ya va a empezar a involucrar a todos los procesamientos cognitivos básicos, la percepción, la memoria y el lenguaje, que son procesos cognitivos básicos del ser humano. Este término se utiliza para referirse a las maneras en que el organismo procesa la información sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. A ver, la psicología cognitiva, si nos estaba comparando con una computadora, va a decir que todo lo que está dentro, ¿no? Como el procesamiento de esta computadora funciona, opera, todo lo que no podemos ver, pero sí se está dando, ¿no? A través de algoritmos y códigos, ¿no es cierto? Así también se da en el ser humano, en su cerebro. Estos procesos cognitivos, como la memoria, la percepción, el lenguaje, el pensamiento, también operan, ¿no? Para que se dé una conducta determinada, ¿no? Pero para ellos les interesaba estudiar justamente esto que opera, ¿no? Y aquí una imagen que creo que explica muy bien. Miren qué es lo que vemos acá. Vemos que está desordenado aquí las piezas y aquí están ordenados. Va a decir que así se da, ¿no? Nuestra mente todo el tiempo, el ser humano está operando así, ¿no? O sea, le está ingresando información y está tratando de ver cómo se van a dar estos procesos cognitivos para que lleguen a estar ordenados, digamos, ¿no? Y poder funcionar, ¿no? Como lo necesita el operador, ¿no? De la computadora. Por eso dice, la psicología cognitiva se desarrolla en la década de los 60 del siglo XX y básicamente tiene el mérito de superar las teorías del aprendizaje del conductismo. Acá, como ya les dije, es más allá que conductas. Le interesa lo que está adentro, ¿no? El procesamiento. Aquellos procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje, la percepción. ¿Y qué más será? Uno más nos falta, el pensamiento, que es bien importante. Y aquí algo que dice la psicología cognitiva. Mientras el conductismo sostiene que la persona se forma por respuestas que da a estímulos
o por reforzadores positivos, es decir, los premios o los negativos, los castigos. Acuérdense que el conductismo hablaba de esto, ¿no? La conducta se va a dar a través de castigos o premios, eso va a decir el condicionamiento operante. Pero aquí la psicología cognitiva la va a criticar y va a decir no, va a demostrar que la persona no solo responde a lo externo por condicionamiento, ¿no? No solamente porque yo le dé o le quite, lo castigue, ¿no? Sino que existen procesos internos que dan lugar a su respuesta. Y aquí es donde va a decir la psicología cognitiva el por qué no es válido el condicionamiento o no funciona el condicionamiento para todas las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un procesamiento cognitivo muy diferente de una persona a la otra, ¿no? Entonces, aquí le va a interesar un poquito más todo esto. Bien, entonces la psicología cognitiva que estudie, primeramente va a estudiar, ¿no? Justamente el tipo de información que se recibe del medio. Miren acá, todo lo que nosotros, bueno, nos ingresa a través de los sentidos, ¿no? Ahí todo lo que vemos, sentimos, olemos y demás es la información que se recibe del medio. Y justamente dice, se recibe a los contenidos, o se refiere, mejor dicho, a los contenidos que se almacenan en la mente determinados por la inclinación que tiene la persona. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar viendo en este momento, no sé, digamos, ¿no? Cuando camino puedo estar viendo un árbol, pero si estoy caminando con otra persona, tal vez ella no está viendo el árbol, sino está viendo, no sé, el sol, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo, ¿no? Va a decir a ciertas inclinaciones que tenemos cada uno en particular, vamos a observar lo que está a nuestro alrededor y eso va a ingresar, así como vemos acá. Va a ingresar, ¿no? O sea, no para todos ingresa lo mismo. Va a ingresar aquí a nuestro cerebro y ¿qué va a decir? Otro de su postulado, vamos a llamarlo así. Las formas de procesar la información recibida, esto es otro. O sea, uno es cómo recibimos la información y el otro es cómo se procesa esta información, o sea, cómo se va a ordenar, así como vemos acá. Se refiere, por eso dice, a lo que se hace con la información recibida. ¿Qué hago? Ingresa, a ver, miré el árbol y mi compañera miró el sol, digamos, ¿no? ¿Y cómo ingresa? ¿Cómo se ordena aquí? Va a decir, por ejemplo, aquí es donde habla de personas detallistas, analíticas, generales, que somos diferentes. Algunas son más creativas, algunas son más analíticas, otras son más generales, dan explicaciones más generales. Ustedes, por ejemplo, son diferentes. Entonces, esta es la forma, ¿no?, en la que ustedes tienen muy particular, ¿no?, de procesar esta información. Incluso ahorita, por ejemplo, ustedes están recibiendo una información mía, todos ustedes están recibiendo esta información, pero a algunos les está quedando más algunos conceptos que otros. Va a depender de la inclinación de la persona, como dice acá. El cómo estén procesando esa información, más visual, más auditiva, etcétera, va a depender también de cómo se estén organizando sus procesos cognitivos, así como vemos acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Muy bien, espero que Lisa, sí. ¿no tiene algún representante la psicología cognitiva? Ahora vamos a ir a lo que son sus representantes. Sí, tienen, y justamente vamos a ir viéndolo, pero esto para que ustedes puedan ir viendo de lo que se trata, ¿bien? Bueno, para completar aquí la idea de la psicología cognitiva, ¿no? Sostiene que según el tipo de información que capta la persona de su medio y de la forma de procesarla, dependen los diferentes tipos o estilos cognitivos de aprendizaje y demás, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Que dan lugar a que muchas veces no se puedan entender unas a otras, ¿no? A veces, por ejemplo, los típicos problemas de comunicación. No, es que yo percibo esto, ¿no? Y la otra persona percibe otra cosa, es de acuerdo también a cómo yo he interiorizado esa información, ¿no? Porque están hablando desde tipos de pensamientos distintos, va a decir la psicología cognitiva. Y acá, bueno, la psicología cognitiva en sí va a tener representantes de acuerdo a las inclinaciones que ha tenido. Por ejemplo, uno de ellos es Albert Bandura, ¿no?
No hay un representante específico, pero sí los que están dentro. Albert Bandura es uno de los que están dentro de la psicología cognitiva, ¿no? ¿Por qué? La psicología cognitiva, como habla de la cognición y demás, van a estar todos los que hablan justamente de todo este aspecto, ¿no? En cierto momento se lo consideró incluso a Jean Piaget, pero lo conocemos más como la psicología de la inteligencia de Jean Piaget, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de Albert Bandura, ¿no? Que sí ingresa dentro de la teoría cognitiva, pero le agrega algo más, social. Eso le va a agregar. La teoría cognitiva social, va a decir Albert Bandura. Hasta aquí, ¿se entiende o respondí ya a la pregunta que me decían? ¿O algo no ha quedado claro? Bueno, creo que no, ¿verdad? Entonces, Albert Bandura entra dentro de lo que es la psicología cognitiva, solo que agrega el tema social, ¿no? Pero es dentro de la misma línea. Es como si ustedes tuvieran un curso, ¿no? Dentro de ese curso va a estar Albert Bandura. A ver, ¿qué decía? Disposición afectiva, decía, ¿no? Que tiene una persona para aprender algo de la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo se procesan estos procesamientos cognitivos? ¿No? ¿Cómo se van a dar? Sí, pero también cuál es la disposición, o sea, qué motivación, vamos a llamarlo así, tengo yo para que se dé o se cimenten estos aprendizajes, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es mi motivación que tengo yo para que estos procesos cognitivos se puedan ordenar, como lo que veíamos hace un momento? Uno de sus postulados va a ser denominado el aprendizaje por observación. A ver, el aprendizaje por observación, ¿qué es para Albert Bandura? Algo que ustedes han debido escuchar en algún momento. Él demostró cómo se podían aprender conductas en ausencia de recompensa. Ahí está en contra del condicionamiento operante, miren, aludiendo ahí justamente a la teoría de Skinner, ¿no? Con el conductismo. Pero ¿qué va a decir él? Va a decir, los niños aprenden muchas cosas simplemente observando a los padres y a los demás, llamados modelos, ¿no? Y se refirió a este proceso como modelado. El niño imita aquello que le es significativo por el afecto que le produce la persona a imitar. Es decir, él va a decir que va a hablar muy propiamente de este aprendizaje por observación, donde va a decir el niño capta esta información del medio, como decía la psicología cognitiva, ¿no? Que es dentro de esta línea, pero de acuerdo a quién quiere imitar, ¿no? A quién quiere observar, antes de imitar, a quién quiere observar. Entonces, si yo veo a mi amiga, digamos, ¿no? Y le tengo mucha admiración y demás, pues posiblemente algunas conductas yo las imite, ¿no? Más allá de querer encajar, sino porque la admiro, o sea, cuando admiran ustedes, no sé, a un cantante, digamos, ¿no? Entonces, se va a dar justamente este aprendizaje de conductas, va a decir Albert Bandura, por el tema del modelado, es decir, observo, imito y modelo mi conducta de acuerdo a otra persona, digamos, ¿no? Esa es la motivación que yo tengo, ¿no? Este modelo tiene que ser una persona significativa para mí, no es cualquiera. Bien, ¿hasta aquí se entendió esta parte? Sí. Sí, dice, Muy bien, sigamos entonces, porque aquí vamos a hablar de otra escuela. La neuropsicología, ya estamos terminando con el tema de las escuelas. La neuropsicología es otra de las escuelas, de las teorías de la psicología que surgió y en realidad es más actual. Hoy tenemos las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Ahí les he puesto una imagencita para que ustedes también puedan comprender qué es la neuropsicología, ¿no? Está un poquito ligado con todo el tema médico, ¿no? Biológico, vamos a llamarlo así, pero no totalmente. Entonces, va a decir, las neurociencias se abocan a estudiar el sistema nervioso desde distintos puntos de vista, sí, ¿no? La neuropsicología
específicamente neuropsicología, habla de neuro, o sea, de todo lo que es el sistema nervioso, y psicología, ahí vamos a ver, es una neurociencia que tiene por objetivo principal el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta de los seres humanos. Es decir, ¿qué pasa con el sistema nervioso y demás, con todo este cerebro que funciona para que se den determinadas conductas? Miren que es diferente a la psicología cognitiva, que le interesa solo los procesamientos cognitivos. Acá no, le va a interesar todo lo que suceda en el cerebro, o sea, más biológico, ¿no? Para que se dé tal y tal conducta, digamos, ¿no? Por eso ahí miren, les he puesto ahí como el sistema nervioso, ahí las neuronas y demás que ustedes ya lo han llevado en colegio, ¿verdad? Entonces, por eso es su nombre, neuropsicología. Estudio de la conducta a través de todo lo que es el cerebro. La neuropsicología, por eso dice que es el estudio de la corteza cerebral que permite conocer que esta área del cerebro tiene como responsabilidad principal todos los procesos cognitivos superiores o cognitivos superiores. Además, es esta zona la que tiende a verse afectada cuando hay alguna enfermedad o trastorno en el ser humano. O sea, le va a interesar todo lo que tiene que ver con el cerebro, la corteza cerebral, todo lo que son los lóbulos, ustedes han debido ver algo de manera general, ¿no? Entonces, todo lo que es lo que conlleva al cerebro, las partes del cerebro, va a estudiar, ¿no? ¿Para qué? Para decir, bueno, por ejemplo, las personas con Alzheimer, ¿qué sucede para las conductas que tienen? Bueno, sucede algo biológico que está dentro, o sea, del cerebro, ¿no? Hay algo que está sucediendo, ahí hay un fallo. Incluso las personas con depresión, ¿qué sucede ahí para el tema de que no pueden dormir y demás? Bueno, sucede algo neurológico, ¿no? Hay un tema de hormonas que no están segregando y demás, ¿no? Entonces le va a interesar todo esto. Una representante es Brenda Miller, ¿no? Bueno, Milner, en realidad. Ella fue una de las encargadas, digamos, ¿no? Un poquito más de hacer conocer la neuropsicología por las investigaciones que ha hecho, ¿no? Una de las científicas, por eso dice fundadora de esta corriente de la psicología, ¿no? Que es la neuropsicología. Y bien, en conclusión, la neuropsicología es una corriente psicológica actual, como les decía en un primer momento, porque está dentro de las neurociencias, que evalúan los efectos psicológicos y comportamentales del cerebro, ¿no? Aquí la neuropsicología va a estudiar todo a partir de el tema fisiológico, ¿no? Psicofisiológico que está sucediendo en el cuerpo, en el cerebro, ¿no? Para que se dé determinada conducta. Bien, sigamos entonces. ¿O hasta aquí alguna duda? No, Lisa. Muy bien. Bueno, para ir completando entonces dentro de las teorías, la psicología en relación con otras ciencias. A ver, existen otras ciencias que también, bueno, hasta aquí hemos concluido las teorías, ¿no? Pero vamos a ingresar un poquito a esta parte. El tema de la psicología en relación a otras ciencias. Existen otras ciencias que también estudian la conducta humana, ¿no? Acordémonos que el concepto actual de psicología es que estudia la conducta humana, ¿no? Que se diferencian de la psicología y en la orientación de cada una de ellas, ¿no? Pero se complementan a la vez. Por ejemplo, la sociología, la antropología, la historia, ¿no? Son ciencias que también van a estudiar el comportamiento humano, la conducta humana, pero desde diferentes miradas, ¿no? La sociología, por ejemplo, le va a interesar todo el tema de comunidades, le va a interesar de manera general, ¿no? Las conductas, ¿no? O sea, cómo se dan en masa, esa es la palabra. La antropología va a ver el tema un poco más cultural, ¿no? Antropología, por eso dice su nombre, antropología, ¿de dónde viene, no? La historia, cómo se ha ido dando, ¿no? Las conductas de no sé, pues nuestros gobernantes y demás, ¿no? Y bueno, dice, cuyas teorizaciones permiten explicar la conducta del ser humano. Entonces vamos a ver cómo es la relación de la psicología que con otras ciencias que también pueden tener nuestro mismo objeto de estudio, pero desde otras miradas. A ver,
¿Será que psiquiatría es lo mismo que psicología? No, ¿Qué hace el psiquiatra? Médica. Medica, muy bien. ¿Y tendrá el mismo objeto de estudio la psiquiatría que la psicología? La Puede que conducta. sí por la conducta humana, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, aquí a veces tenemos ahí una confusión. Sí, la psiquiatría también es bueno, es una especialidad en realidad de la medicina, ¿no? Que aporta datos valiosos sobre aspectos médicos, biológicos de la conducta humana. Y sí, la psiquiatría, por si acaso aquí, para que ustedes les quede bien claro, no está dentro de una especialidad de la psicología. Es un médico que ha salido de medicina y que se especializa 2 años más aproximadamente en psiquiatría, ¿no? Que es una especialidad muy aparte, ¿no? de médico general. Y que su objeto de estudio, sí, es la conducta, el comportamiento humano, al igual que la psicología. Por ejemplo, nosotros los psicólogos trabajamos de la mano con el psiquiatra, ¿no? La psicología, por su lado, estudia la conducta humana a partir de los procesos mentales, cognitivos, afectivos y conductuales, lo que ya hemos visto, ¿no? De los individuos y de grupos, analizando cómo pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Vamos bien. El médico psiquiatra tiene una formación, lo que les decía, médica como base y luego una especialización de 2 años de estudios en el área de los trastornos de personalidad y todo lo que tiene que ver con la psiquiatría específicamente, viendo todo el tema más biológico, ¿no? Porque como su compañera lo decía, el psiquiatra medica. ¿Será que el psicólogo medica? ¿Qué piensa? No, No, no medica, exactamente. Por favor, cuando escuchen hay algún psicólogo que medique, no está haciendo psicología y está atentando contra la ciencia como tal. Nosotros no medicamos, no podemos hacerlo por ética, no estamos preparados para poder dar una medicación, cualquiera que sea. Por eso va a decir, el profesional psicólogo tiene formación de 5 años con un contenido específico y profundo sobre la psicología como ciencia, ¿no? El psiquiatra interviene mediante la medicación y la psicología, ¿qué va a hacer? Va a intervenir mediante la psicoterapia o la terapia psicológica, pero no va a medicar. Por eso cuando tenemos trastornos de personalidad o problemas bastante graves, digamos, ¿no? O sea, pacientes bastante graves y necesitamos de que haya un acompañamiento biológico, orgánico, porque esa persona no puede dormir, etcétera, etcétera. Sí, hay un trabajo en conjunto con el psiquiatra, que es un médico especializado. Ambos tenemos el objetivo de ver el comportamiento humano, pero la psicología con una mirada y el psiquiatra con otra mirada. ¿Se entiende ahí, verdad? Espero que Sí. sí. Bien, entonces entremos a lo que son las áreas de estudio de la psicología. Bueno, ¿se acuerdan que un primer momento cuando les hablaba de los mitos y las realidades, les decía que uno de los mitos es que la psicología solamente es estar dentro del consultorio? Y la verdad es que no es así. Tenemos muchas áreas de estudio y campos de estudio también. Entonces vamos a ir viendo un poquito sobre esto, que imagino que ustedes lo han visto algo quizás en la materia de psicología que han llevado en el colegio. Vamos a desempolvar un poquito esos conocimientos. A ver, las distintas áreas de la psicología tienen como base común el estudio de la relación individuo-medio ambiente, ¿ya? Cada una de ellas puntualiza en uno u otro aspecto de esta interrelación. Es decir, a todo el tema de la psicología, a toda la ciencia como tal, le va a interesar justamente el tema de la conducta humana, pero en el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿qué sucede, no? ¿Cómo es esa relación? Pero desde diferentes miradas.
La primera área de estudio es la psicología evolutiva. Ahí está su misma imagen, que ustedes pueden verla. Su mismo nombre lo dice, psicología evolutiva. Investiga sobre el desarrollo de la conducta a lo largo de la vida, desde antes del nacimiento hasta la madurez. O sea, todo lo que llamamos, ¿qué se llama esto? Se me fue el nombre, pero todo lo que es el tema temprano, ¿no? La estimulación, esa es la palabra, la estimulación temprana que hoy sabemos, antes de nacer, ¿no? Y después, y ustedes han debido ver, ¿no? Los papás que lo llevan, no sé, a clases de una cosa a otra cosa, al bebé, digamos, ¿no? Para que sensoriomotor, para que vaya haciendo, vaya aprendiendo, todo eso de cómo se va desarrollando esa conducta. Este niño tiene más desarrollo motor fino, digamos, de las manos, este otro de otra. Todo eso le va a interesar a la psicología evolutiva, cómo se va dando la conducta a través de los años, ¿no? A través del cambio que va habiendo en la persona. Por eso dice, estudia y determina la influencia del desarrollo biológico, ¿no? Lo genético y el medio ambiente en el desarrollo del ser humano, ¿no? Le va a interesar todo eso. La psicopatología, otra área de estudio, en este caso, esta es mi expertise. Bueno, ¿qué va a estudiar la psicopatología? Todas las causas de las conductas del ser humano. ¿Por qué? Su gran pregunta de la psicopatología es, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿No? Y aquí justamente se va a plantear los recursos necesarios para la solución de problemas que sufre el ser humano, creando técnicas de intervención apropiadas, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esta persona que ha venido con depresión? ¿Por qué se dio la depresión? Y antes de por qué se dio, la pregunta para la psicopatología es ¿qué tiene? ¿No? Recordemos que las personas vienen a veces con algo que piensan, pero cuando se hacen los estudios y las investigaciones resulta ser que es otra cosa, ¿no? Es como que si vayan al médico, lo mismo es ir al psicólogo, ¿no? Y quieran saber qué es lo que sucede con ustedes y les den un diagnóstico. La psicopatología se va a encargar de estudiar todo lo que su mismo nombre lo dice, lo patológico, lo que sale fuera incluso de lo normal, entre comillas, ¿no? La psicofisiología. ¿Qué estudia? Ahí mismo está la imagen, estudia los cambios orgánicos subyacentes a todo hecho psicológico que acontece en el ser humano. O sea, todos los cambios que nosotros tenemos conductuales, ¿no? Por algo psicológico, digamos, ¿no? Que esté habiendo, o sea, todos los cambios orgánicos. Por decirle, a ver, hay personas que, no sé, están muy ansiosas, digamos, ¿no? Y empieza a salirles una alergia, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, tienen una roncha y cuando se ve, se descubre, bueno, tiene ansiedad y cada vez que se pone ansiosa, justamente le salen ronchas, digamos, ¿no? Psicofisiología, va a estudiar los cambios orgánicos a través de qué, o sea, de hechos psicológicos, qué está sucediendo, ¿no? La psicología social investiga y estudia sobre la organización de los grupos y las masas, ¿no? La interrelación entre los seres humanos, influencias sociales, formas de liderazgo y otros, ¿no? O sea, cómo se está dando los grupos, los líderes, todo lo que es social, ¿no? Eso le va a interesar a la psicología. La psicología animal, que también, bueno, hoy en día no tiene ya mucha cabida, diría yo, pero es parte de la historia, ¿no? Recordemos que los primeros experimentos se hicieron incluso con animales, ¿no? Hoy en día, por todo el tema de los derechos, ¿no? Animalistas y demás, ya no se utiliza de esta manera, ¿no? Pero bueno, su desarrollo, ¿no? Se origina de la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Que hablaba de la supervivencia, ¿no? Que tiene el ser humano. E investiga y compara a las diferentes especies, ¿no? O sea, qué sucede con el perro, digamos, ¿no? Por ejemplo, si bien dentro de la psicología animal podríamos decir que todavía existe el tema del condicionamiento. Por ejemplo, cuando
ustedes han visto, ¿no? Entrenan a un perro, digamos, ¿no? Para que dé la patita y demás, tienen que saber cómo funciona, cómo opera ese perrito, digamos, ¿no? Que incluso va a variar de una raza a otra, digamos, ¿no? Tienen que estudiar a la raza específicamente. Hace uso de la experimentación con animales en temas como la motivación, agresión, instintos y aprendizaje. Bueno, hasta acá se entendió el tema de las áreas de la psicología para que ingresemos a esta parte. Un silencio rotundo ahí. Sí. Ok, bien. Bueno, entonces sí, seguimos. Bueno, los campos de la aplicación de la psicología. Por un lado hemos tenido las áreas de la psicología, o sea, el objeto de estudio es la conducta humana, sí, pero áreas de estudio, digamos, ¿no? Al uno le va a interesar el comportamiento social, de los liderazgos, al otro le va a interesar todo lo que es lo anormal de la conducta, en la psicopatología, así. Y ahora vamos a ver los campos de aplicación que son diferentes, es decir, estas áreas de estudio, ¿no? ¿Dónde específicamente operan? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces, por eso dice, se refiere a la práctica directa, a las formas de aplicación con métodos y técnicas específicas para resolver los problemas que suceden al ser humano, ¿no? O sea, ¿dónde específicamente está su práctica directa? La primera es la psicología educativa. ¿Qué va a hacer la psicología educativa? Va a teorizar sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje, detecta problemas escolares, promueve el desarrollo de las capacidades, mide actitudes y posibilidades de los estudiantes. O sea, estas áreas que teníamos de estudio, ¿no? Van a ingresar posiblemente algunas de ellas, como por ejemplo la psicopatología, pudiera ingresar aquí para ver las dificultades de aprendizaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pero con el tema de educativo, ¿no? Por ejemplo, la psicología evolutiva también va a ingresar de lleno aquí, que es el área dentro de este campo de aplicación. A ver, vamos y tenemos ahí la psicología clínica. ¿Qué hace la psicología clínica? Bueno, es la que más se conoce, ¿no? Ahí su misma imagen lo menciona, ¿no? La típica persona que está dentro del consultorio dando terapia. Pero no solo da terapia el psicólogo clínico, sino que investiga, teoriza, diagnostica y aplica tratamientos terapéuticos a los desajustes de conductas con sus grados, en todos sus grados, mejor dicho. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Viene una persona y lo que primero hay que hacer es investigar qué tiene, dar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico es donde se puede empezar un proceso terapéutico. Eso es la psicología clínica, ese es el campo de aplicación. Para este campo de aplicación también va a estar la psicopatología como área de estudio y otras más de las que hemos visto también. Bueno, la psicología organizacional o laboral, ¿no? ¿Qué área de estudio creen que va a ingresar aquí? A ver. ¿Cuáles son las áreas de estudio? A ver, ¿quién me dice cuáles son las áreas de estudio? Psicopatología, Ajá, ¿qué más? psicofisiología social y animal. Ya, psicofisiología, psicopatología, psicología evolutiva, psicología social y psicología animal. De esas, ¿cuáles creen muy bien que de esas áreas de estudio va a ingresar a la psicología, al campo de aplicación de la psicología organizacional o laboral? ¿No será que ingresa la psicología social? Sí, Muy bien, la psicología social, acuérdense que su estudio es los liderazgos y demás. Entonces, ¿qué le interesa al campo de aplicación de la psicología organizacional? Ver, ¿no? Cómo están las empresas, cómo
cómo se está dando el liderazgo y demás. Por eso dice, centra su trabajo en la selección, en la capacitación, todo lo que es recursos humanos también, ¿no? Y la creación de condiciones óptimas para el trabajo, para que los empleados se sientan bien y demás, ¿no? Todo lo que sean estrategias para mejorar o tener un ambiente, bueno, un ambiente de trabajo bueno, ¿no? La psicología comunitaria, ¿qué le va a interesar o qué va a ser la psicología comunitaria? Como su mismo nombre lo dice, está orientada al desarrollo de procesos tanto organizativos como educativos que favorecen y se apoyan en formas de participación activa de las comunidades. Es decir, le va a interesar este campo de aplicación de la psicología, le va a interesar todo lo que es el estudio de una comunidad en específico. Por ejemplo, si nosotros vamos y estudiamos a los ayoreos, ¿cómo podemos, hacemos un diagnóstico igual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la comunidad mejore, ¿no? ¿Qué se puede implementar? ¿Qué técnicas? ¿Qué estrategias? De una comunidad en específico, como su mismo nombre lo dice. La psicología ambiental se ocupa de dar una explicación sistemática, es decir, que tiene un orden, ¿no? De las relaciones entre las personas y el entorno. Se diferencia de la psicología comunitaria en que su acción está delimitada a la relación de las personas con el medio en que viven y no de manera central en la interrelación entre ellos, como sucede en la comunitaria. Es decir, en la psicología comunitaria le interesa el estudio de la comunidad, ¿no es cierto? De los miembros, ¿no? De la comunidad, a ver, en la comunidad llorea, ¿por qué son agresivos, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó con su historia? Vamos a ver todo el tema de su ambiente, todo. Pero en la psicología ambiental nos interesa ver, a ver, ¿por qué hay mayores índices en los Países Bajos, como Holanda y demás, o sea, mayores índices de depresión en estos países, donde el clima es todo el tiempo frío, gris, no hay sol, ¿no? ¿Por qué? Esa relación le va a interesar de lo que sucede en el ambiente para que se den ciertos fenómenos psicológicos, ¿no? Porque sí, en los Países Bajos, y se ha comprobado que el tema de la vitamina D que da el sol y todo lo demás, sí influye en el estado anímico, ¿no? Entonces, por eso hay mayores índices de depresión en los Países Bajos. Entonces, la psicología ambiental le va a interesar todo esto, incluso en lugares donde todo es rápido, ¿no? ¿Qué puede provocar, ¿no? Eso en las personas? Le va a interesar este campo de aplicación. Bien, y con esto vamos ingresando y terminando un poquito aquí en los métodos y técnicas de la psicología. Hemos visto las áreas, hemos visto los campos de aplicación, o sea, dónde ustedes aplican, digamos, ¿no? Esas áreas de estudio. Y ahora veamos a través de qué es lo que utiliza la psicología en los diferentes campos, las diferentes áreas para llegar a su objetivo, ¿no? Que es estudiar el comportamiento humano desde diferentes visiones. ¿Será que método y técnica es lo mismo? ¿Quién me dice ahí? Método es la manera en que se va a realizar y técnica con procedimientos más, como le digo, como la misma palabra técnico, ¿no? Como decir, como la psiquiatría y la psicología, digamos, uno va con la medicina y el otro no. Ya. Di a entender. Muy bien. A ver, método es como que, qué es lo que va a hacer, digamos, ¿no? Aquí vamos a dar una comparación bien importante, ¿no? Por ejemplo, el método de la psiquiatría va a ser más la conducta humana, sí, pero a través de los procesos orgánicos, ¿no? Su técnica va a ser a través de medicación, ¿no? En la psicología, otra cosa, ¿no? La técnica es, ¿qué utiliza? Específicamente, ¿qué va a utilizar? ¿No? Y bien, es un poquito más tangible, ¿no? Y ahí, muy importante que hagan esa comparación. Entonces, por eso, el método es la forma
el procedimiento, ¿no? A seguir de una investigación, ¿no? De una ciencia, etc. Y la técnica es el instrumento que uso para llegar a ese objetivo que tengo, ¿no? El instrumento de ayuda en la indagación, en la investigación. La psicología tiene hartos métodos, ¿no? Y vamos a ver solo algunos de los métodos de la psicología, que es muy importante que ustedes lo sepan porque pueden ser preguntas de examen. Entonces, el primer método que tiene la psicología es el método introspectivo. Miren esa imagen, su mismo nombre lo dice, introspectivo. Cuando ustedes lean una palabra, en la misma palabra está la respuesta, jóvenes. Entonces, ahí mismo dice introspección, o sea, que mira hacia adentro, ¿no? Es la inspección interna o autoobservación que la persona realiza sobre sus propios fenómenos psíquicos. O sea, todo el tema de la autorreflexión y demás es un método de la psicología, ¿no? Estamos hablando de métodos. La extrospección o extrospectivo, ahí un poco complicado nombre, pero es la observación de las manifestaciones externas de los estados anímicos para comprender los fenómenos psíquicos. Es decir, al revés de la introspección, ¿no? Aquí no le interesa tanto en primera instancia mirar hacia adentro, sino que, a ver, está ansioso, está triste, ¿por qué? ¿Qué sucede? A partir de lo externo mira lo interno, ¿no? Y en el introspectivo es al revés. Clínico. El método clínico por excelencia lo tenemos nosotros como psicólogos de la medicina, ¿no? Es el método por excelencia que tiene la medicina. Nosotros como parte de las ciencias de la salud también las tenemos, ¿no? Es la indagación de las conductas humanas a través del uso de técnicas que exploran los motivos o causas de las problemáticas que se investigan, ¿no? O sea, ¿qué hace el médico, por ejemplo? Hace una historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica pregunta todo, ¿no? Indaga qué, por qué, cuándo, cómo, etc. Lo mismo es el método dentro de la psicología, ¿no? O sea, va a indagar, pero otras cosas, ¿no? Lo que le interesa saber. El experimental, que ustedes ya lo han visto con los autores, ¿no? Que han venido haciendo sus experimentos, consiste en provocar, repetir, alterar o modificar de manera artificial un fenómeno psíquico con motivo de estudio y observación de las reacciones humanas y animales, ¿no? O sea, ¿qué quería hacer? Por ejemplo, Skinner quería ver el tema de el afianzamiento de algunas conductas o el que se extingan algunas conductas con el castigo y el refuerzo, ¿no? O sea, todo lo que es experimentar, ¿no? Modificar, ¿no? Una conducta de manera artificial. Bien, y con esto veamos las técnicas. Esos son los métodos, ¿no? De la psicología. Y ahora, ¿qué utiliza? La psicología, ¿no? Bueno, cada corriente de la psicología no tiene sus propias técnicas. La entrevista, sin embargo, por excelencia es la técnica más usual. O sea, la entrevista se utiliza en todos los campos de aplicación, en todas las áreas de estudio de la psicología. Es la entrevista clínica la que utilizamos nosotros, la entrevista psicológica clínica por excelencia, ¿no? ¿Y qué es la entrevista en psicología? Es la interrelación entre dos personas, no solamente a nivel verbal, sino también no verbal, ¿no? Con un determinado objetivo. O sea, no es una charla que yo tengo como si tuviera con un amigo, no, sino más bien lo que yo hago es preguntar ciertas cosas, escuchar, por eso de ahí viene la escucha activa, ¿no? Ver comportamientos, ¿no? Conductas no verbales, todo eso va a ser la técnica de la entrevista psicológica clínica. Los test. Ustedes han debido ver test y ustedes, por ejemplo, cuando han hecho la orientación vocacional, les han aplicado test, ¿no? Entonces ya saben, los test son una técnica, ¿no? Que son pruebas de distinta índole que se aplican a las personas para medir reacciones psicológicas específicas según el objetivo deseado. Hay muchos tipos de test. Hay test que son
eh, verbales, que son numéricos, etcétera, ¿no? Pero es una técnica que se utiliza. La observación es otra de las técnicas que se utiliza en psicología, que se realiza mediante registros estructurados y o listas de chequeo. Es decir, a ver, antes de observar algo, no es como que yo voy y observo así de la nada, ¿no? Sino que tengo como que un objetivo, ¿no? A ver, mi objetivo es observar la reacción de estos niños, digamos, ¿no? En su primer día de clase, digamos, ¿no? Entonces ahí voy a ver posibles conductas incluso, ¿no? Por eso dice, se plantea un objetivo especificando lo que ha de observarse, lo que ha de ser observado, y luego se recogen los datos mediante el registro previamente diseñado, ¿no? O sea, y ahí voy registrando, los niños de la salita A lloran, digamos, ¿no? Cuando se despiden de su papá. Los de la salita B no, le abrazan a su maestra, no sé, ¿no? Entonces, todo el tema de la observación tiene un registro. Por último, y no menos importante, están los cuestionarios o anamnesis, también le llamamos nosotros. ¿Qué son? Son preguntas formuladas por lo general de manera escrita, en un orden y con el objetivo específico de registrar todos los ámbitos de la historia de las personas, ¿no? Es una técnica y por ende lo podrán ver que es una de las técnicas del método clínico, ¿no? Del método clínico, su técnica es los cuestionarios o anamnesis por excelencia. No quiere decir que las demás técnicas no entren, sí entran, pero este es por excelencia. ¿Por qué? Porque aquí va a ser como que un testeo de manera general de si tiene enfermedades, si no, que escriba, ¿no? Cuando les preguntan a ustedes, por ejemplo, en el médico, ¿no? ¿Qué tipo de sangre son? Etcétera, ¿no? Pero en psicología se preguntan otras cosas, ¿no? O van a tener un llenado que hacer de diferentes cosas, ¿no? Acerca de la conducta, problemas por la que están viniendo en ese momento las personas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, licenciada, está bien, se entiende. Muy bien, gracias ahí. Bien, entonces hemos visto áreas, hemos visto campos de aplicación, hemos visto métodos, técnicas en esta última parte. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre áreas de aplicación y campos de aplicación de la psicología? Es una pregunta probable. A ver, ¿Cuál era la pregunta? ¿cuál es la diferencia entre áreas y campos de aplicación de la psicología? A ver, vamos. Las áreas son distintas, o sea, diversas, y el campo es una de ellas que se va a aplicar o no. Ahí escuché bajito, ¿las áreas son qué decía? Como que son, digamos, como las diferentes formas, las áreas que hemos visto, diferentes maneras, pero el campo solo una de ellas se va a aplicar o no es así. Ya, a ver, ahí voy tomando esa opción. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre áreas y campos de aplicación de la psicología? Nadie más. A ver. Lisa, en las áreas de estudio vemos la conducta humana en el medio y en los campos lo ponemos ¿dónde está la práctica? Ya, muy bien, nos vamos aproximando. Sí, las Dice áreas. que, Ajá. dice que las áreas son procesos psicológicos específicos o en una problemática concreta. Ya. Y que los campos son contextos donde las áreas de la psicología se implementan para resolver problemas reales. Ya. Bien, bien, vamos tomando todo lo que han mencionado. En las áreas de aplicación, vamos sintetizándolo. En las áreas de aplicación, acuérdense que el objeto de estudio es el mismo, es la conducta humana, ¿no? Porque es el objeto de estudio de la psicología, solo que desde diferentes miradas, ¿no?
A alguno le va a interesar el liderazgo, como en la psicología social, a otro le va a interesar la conducta anormal, digamos, ¿no? O patológica, como en la psicopatología, etc. O sea, de diferentes miradas, pero su objeto de estudio es el de la psicología, la conducta humana. Los campos es la puesta en práctica de esas áreas, ¿no? Como decían sus compañeras. O sea, puedo utilizar varias áreas, ¿no? En un campo, digamos, ¿no? Como por ejemplo lo que les decía, en psicología educativa voy a utilizar la área de estudio de la psicología evolutiva, ¿no? Quizás un poquito de la psicopatología, ¿no? Para ver los trastornos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la puesta en práctica. Y el otro es el objeto de estudio de diferentes miradas de la psicología. Es como, digamos, de todas las ramas solo vamos a inclinarnos por una sola, o sea, tenemos más inclinación por una sola de ellas, ¿o no? Ahí la escuché bien bajito. Ay, como, por ejemplo, digamos, de todas las ramas de, solo nos vamos a inclinar por una sola de ellas, como decir, digamos, yo trabajo con cotillón, que tiene, o sea, dibujo. Y el dibujo tiene varias ramas, pero solo el dibujo lo utilizo para un solo propósito, digamos, un solo, ¿cómo decir? Para hacer solo murales, digamos, pero el dibujo abarca muchas ramas más, ¿no? Ya, sí, en realidad les llamamos áreas de estudio, ¿no? Porque ramas son otras cosas también. Entonces, áreas de estudio, sí, por ejemplo, el dibujo tiene varias formas de estudiarlo, digamos, ¿no? Podemos hacer lettering, podemos hacer, no sé, dibujo en acuarela, monocromático, etcétera, ¿no? Pero incluso puedo utilizar todos esos, pero en un campo específico, ¿no? Para hacer, como decía, murales, digamos, ¿no? O para hacer, no sé, letreros, digamos, ¿no? De se vende casa, digamos, no sé, ¿no? Entonces, sí, es utilizar esas áreas de estudio, ya sean varias o una, pero en un campo determinado, ¿no? Por eso las especialidades se dan en los campos de aplicación de la psicología. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Sí. Ok, entonces para terminar, como siempre, 2 personas ahí, por favor. Menciona una idea de la clase de hoy que haya sido nueva para ti o alguna pregunta que no haya quedado claro. A ver, escucho a 2 personas o algún comentario. Vamos, ¿qué ha sido nuevo para ustedes aquí? ¿O qué les ha resultado difícil de comprender? ¿O les ha quedado duda? Sería la psicología social. ¿Ya? ¿Qué de la psicología social? O sea, Que ¿hay una pregunta o qué no te quedó claro? algunas cosas del tema, o sea, de psicología social, unas pequeñas dudas. ¿Ya? A ver, para dejar clarito en el tema de la psicología social, ¿no? Que es un área de estudio de la psicología, ¿qué le va a interesar a la psicología social? Todo el tema de cómo es la relación entre las personas, ¿no? Por eso esa área la va a utilizar el campo de estudio de organizacional, ¿no? Va a estar aplicado ahí. Le va a interesar, por ejemplo, cómo son los estilos de liderazgo, cómo se maneja la conducta ahí, ¿no? De las personas, quiénes, no sé, no hablan mucho, quiénes son los más extrovertidos, quiénes son los más habladores, ¿no? Quiénes son los más sagaces, todo lo que es la conducta en lo social, o sea, en los grupos, ¿no? Y ahí ya pueden escoger o se puede escoger qué tipo de grupos vamos a estudiar también, ¿no? O estudiar a un curso y dentro de la psicología social y poder ver, a ver, cómo es la interacción de estos chicos, ¿no? Quién es el más líder, quién no, etc. Y esa área de estudio la voy a aplicar en el campo de estudio, o mejor dicho, en el campo de aplicación de organizacional, con las industrias, las empresas, todo eso. Ahí no sé si aclaré un poquito más la duda.
No, así está bien. Está bien también porque Ok. esa parte acá me interrumpieron. No es lo mismo estar en una clase virtual que presencial. Creo que mejor es presencial. Perdón, ahí le escuché. Ay, Si puede volver a repetir. está bien. Ah, ya. Ok, no hay ninguna duda entonces, ¿verdad? Por lo que entendí. Bueno, espero que no haya habido ninguna duda y si la hay, es momento de decirlo. Creo que lo que hemos avanzado hoy ha sido más de conocimiento de ustedes, ¿no? En la clase pasada se quedaron con el tema del complejo de Edipo, que era algo un poco más desconocido para ustedes. Bien, por favor, les pido como siempre que hagan sus apuntes, estructuren todo el tema de las escuelas, las teorías de la psicología. Han visto que son varios autores y que cada una, eso es muy importante, por favor, jóvenes, que ustedes puedan entender las diferencias. Todas, en algún momento, bueno, la psicología actual, ¿no? La psicología actual científica estudia el comportamiento humano, pero ha tenido una historia, ¿no? Entonces, dentro de esa historia están todas las teorías que fueron saliendo, ¿no? Las escuelas de la psicología, que tuvieron diferentes miradas, ¿no? Ahí no se equivoquen, por favor. Por ejemplo, es diferente Piaget con la psicología de la inteligencia a la psicología de Bandura, digamos, cognitiva social de Bandura. Son diferentes, ¿no? Pareciera que tienen una misma línea, sí, porque a todos les interesaba el tema del comportamiento de alguna manera, pero con sus diferentes críticas y sus diferentes formas de ver justamente al ser humano, ¿ya? Y bueno, sabemos que algunos también empezaron con el tema de los experimentos. Así que, por favor, ahí les pido a ustedes que puedan repasar, porque ya nos vamos a ingresar a lo que va a ser la unidad 2 y vamos a ver un poquito más de lo que ha sido incluso la neuropsicología. Profe, ¿Sí? ¿a qué se debe el cambio de personalidad? ¿A qué se debe el cambio de personalidad? Qué pregunta más difícil. La personalidad no cambia. La personalidad es dinámica y lo vamos a ver en la unidad 3. Lo que sí cambian son los comportamientos, ¿no? Pero tienen una base y ahí lo vamos a ver justamente eso. Y esa base, ¿no? Que tiene, o mejor dicho, las conductas que son las que cambian de una persona, tiene que ver mucho con el tema de la influencia de los factores que hay, ¿no? O sea, cómo se desenvuelve socialmente, qué está pasando interiormente, ¿no? El tema de los padres también ahí, lo vamos a ver en la unidad 3. Muchas gracias, profe. De nada, pero acuérdense, por favor, no es cambio de personalidad, no cambiamos de personalidad. Lo que cambia son las conductas dentro de una personalidad, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, sin más, entonces los dejo porque ya van a ingresar seguramente a su otra clase y nos vemos mañana, por favor. Como siempre, repaso, ¿sí? Igual vamos a tener un repaso antes de la otra clase. Bien, nos vemos, jóvenes. Sigan con sus clases.